la minería de La Rinconada. Bueno, a modo de introducción voy a dar a conocer aquellas características, ¿no? ¿Qué es la minería, no? La minería es todo tipo de extracción de un mineral, ¿no? Es extraer un mineral, sea metalúrgico o no metalúrgico, ¿no? Metal o no metal. Puede ser una roca, ¿no? Que la venta de esta roca genera un ingreso, ya se considera extracción de un mineral, ¿no? Bueno, la minería es la extracción selectiva de minerales y otros materiales, como les comentaba, de la corteza terrestre, de los cuales se puede obtener un beneficio económico, como les comentaba también anteriormente, así como la actividad económica primaria relacionada con ella, dependiendo del tipo de materia a extraer. La minería se divide en metálica o no metálica, como les había comentado anteriormente, que son piedras ornamentales y de construcción. Bueno, prosiguiendo, existen muchos métodos para poder, que se llama, extraer este metal o este mineral, ¿no? Los métodos de explotación son el método de tajo abierto o el método de mina subterránea. ¿Esto en base a qué? Mediante, ¿cómo sabemos dónde explotar, cómo explotar o cuándo explotar, ¿no? Cuando lo identificamos, sabemos dónde está, ¿no? Lo ubicamos y lo explotamos. El proceso de minería involucra diferentes etapas: la búsqueda y estimación de los recursos. Buscamos en un terreno cuánto de mineral hay, cuán beneficioso va a ser para nosotros la extracción de este mineral. Y si es un metal precioso como es el oro, la minería informal y artesanal lo realiza en forma indiscriminada. La minería artesanal y sus consecuencias. Mina Nanea, La Rinconada, departamento de Puno. El metal que se extrae es el oro, ¿no? Como tenemos acá una imagen del oro. Pero ¿quiénes son los que lo explotan? Son personas de cada rincón del país, y no solamente de este país, sino de todo el planeta, que vienen por este mineral que es tan valioso que en La Rinconada comúnmente le llaman el oro maldito. Bueno, acá tenemos un gráfico. ¿Cómo se realiza esta minería ilegal? No solamente es en base a un socavón, ¿no? Sino también la minería artesanal, ¿no? El lavado del mineral. Por ejemplo, acá tenemos el proceso de lavado del mineral, donde se utiliza el mercurio para separar el oro, el metal, de la tierra, ¿no? O del material estéril, ¿no? El material que no sirve. Mediante un proceso de fundición se logra de que el mercurio se evapore y quede solamente el oro. Bueno, y con esto trae una consecuencia, que es la contaminación. La minería artesanal. ¿Qué es la minería artesanal? La minería artesanal es una actividad que involucra a no menos de 40.000 familias en este país, ¿no? Provenientes de los rincones de todos los rincones de nuestro país, ¿no? Para la explotación de este mineral no se necesita mucha tecnología, no se necesita mucha inversión. Es por eso que una gran cantidad de personas se dedica a este oficio o a esta actividad. La minería artesanal toma su impulso desde los años 80 en nuestro país, en el Perú. Pero ¿gracias a qué se da, no? Gracias a la suba de estos minerales. El oro es un metal que tiene el valor más alto de todos los minerales, ¿no? Y es por eso que resulta atractivo explotar ese mineral, tanto de forma legal o como de forma ilegal. Bueno, acá tenemos un gráfico donde podemos ver este es el total que existe de extracción de minerales en el Perú, específicamente el oro. La minería artesanal, la minería informal, capta el 20% del total de oro que se recauda en este país.
Entonces es un sector muy grande en nuestro país. Esta minería se divide en tres, ¿no? Gran minería, mediana minería y pequeña minería. Dentro de la pequeña minería están los mineros artesanales. Los aspectos centrales, ¿no? ¿Qué es esta minería informal? ¿Qué hace? ¿Cómo elabora? ¿Dónde elabora? ¿No? Ante la ausencia de una definición universal aceptada de la minería artesanal y de la pequeña escala, que se le conoce como MAPE, es usualmente caracterizada por los siguientes aspectos. ¿Cómo podemos reconocer esta minería artesanal, esta minería ilegal? Lo podemos reconocer mediante el uso mínimo de maquinaria y tecnología, ¿no? O sea, ¿qué nos quiere decir? Que esta minería artesanal usa mínimamente lo que es el uso de maquinaria y de tecnologías. Entonces, al usar en una manera mínima, esto ocasiona daños graves en contra de su propia salud como del medio ambiente. La explotación de los recursos naturales sin contar con el título de minería. Como podemos ver, estas concesiones mineras son contratadas, subcontratadas y subcontratadas a estas personas, los cuales son los mineros artesanales, los cuales sin tener un título, sin tener algo que sustente la posesión de este terreno, lo explotan, ¿no? El uso de maquinaria y tecnología mínima, ¿no? Por ejemplo, podemos ver acá, esta es una muestra de la escasa tecnología que se utiliza para la explotación de este mineral. Otros aspectos. La baja productividad debido al uso de técnicas ineficientes. Técnicas. ¿Qué es técnica? Es aquel método que se utiliza para poder sacar el oro, ¿no? Separarlo de la roca, de la tierra, separarlo y convertirlo en un mineral, ¿no? Por ejemplo, acá vemos el oro está dentro de este mercurio. Este mercurio se va a fundir hasta que se evapore. El vapor en Ananea, como es una zona muy frígida, se va a congelar y va a caer al techo de sus viviendas. Y de esta vivienda, al derretirse, es consumida por estas personas. Y como sabemos, el mercurio causa la impotencia, la agresividad en aquella persona que lo tiene en demasía. Aspectos centrales, otros aspectos, ¿no? La falta de medidas de seguridad. Lo más importante en una mina es la seguridad, es cuidar tu vida. Pero como podemos ver, aquí no se cuentan con las mínimas medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque se explotan de forma artesanal, de una subcontrata a otra subcontrata, donde nadie tiene la responsabilidad de cuidar la vida de sus trabajadores, de los obreros, nadie es responsable de nadie. Por ejemplo, la práctica estacional. También nos dice que esta minería artesanal se da porque es por estaciones, ¿no? En estaciones que no es de cultivo, o que no es de chacra, en otras palabras, se dedican a esta actividad que es la minería. La inseguridad económica. Cuando las personas no tienen esta seguridad económica, no cuentan con los medios suficientes para poder sobresalir, se dedican a esta actividad que es la minería. Por ejemplo, acá podemos ver pura mujeres que se dedican a la recolección de este metal, ¿no? ¿Pero dónde? En la basura. Porque como la actividad minera artesanal utiliza técnicas que son ineficientes, no se logra obtener el 100% del oro de la roca. Y de esta roca que es desechada, sigue teniendo oro. Y este oro que es desechado, en pequeñas porciones o partículas, se encuentran impregnadas en la roca, que son recolectadas por estas personas, ¿no? En su mayoría mujeres. En el caso de la contaminación, vamos a hablar de las tres principales cuencas con las que cuenta el lago Titicaca. Tenemos la cuenca del río Ramis, la cuenca del río Cuata y la cuenca del río Ilave. Estas tres cuencas alimentan este lago Titicaca. Pero Ananea, todos los relaves, todo el material que desecha la mina Ananea es vertido al río Ramis. Y el río Ramis alimenta el lago Titicaca. Y con ello se crea un foco de contaminación. Ya no solamente de la mina, sino de todos
las ciudades que se encuentran dentro del lago Titicaca, ¿no? Por ejemplo, acá un pequeño ejemplo de los principales conflictos que hay en el Perú. Y estos conflictos, ¿en base a qué se dan? ¿Por qué se dan? Porque existe un conflicto de contaminación. Las personas que no se dedican a la actividad minera también consumen el agua, pero esta agua a veces es contaminada, ¿no? Es contaminada con... Por ejemplo, tenemos en la minería en San Lorenzo, en Parcoy, Huaraz, Chimbote, La Oroya, San Mateo, ¿no? Hasta la pesquería es afectada por esta minería ilegal. Tenemos los ríos Corriente Tigre y Pasta, ¿no? Donde se vierten los hidrocarburos. Ucayali tenemos, Cerro de Pasco, Huaypetue, Espinar, Cusco, Antamina, ¿no? Paratía, Ananea, minería aurífera, ¿no? ¿Cómo podemos detectar que esta agua está contaminada? ¿Cómo podemos saber, ¿no? ¿Cómo darnos cuenta? Por ejemplo, este es un cuadro que se ha sacado del ANA, Autoridad Nacional del Agua, donde nos dice la contaminación del agua, en base a qué se da. ¿Cómo podemos darnos cuenta que está contaminado, ¿no? El deterioro de la calidad de vida, cuando afecta, el consumo de esta agua afecta a la población, ¿no? En la salud. Cuando crea un conflicto, ¿no? Cuando se mueren las alpacas, se mueren, los niños tienen enfermedades, crea un conflicto entre la población que no es minera y la población que es minera, ¿no? Se generan focos de contaminación, incremento de descargas sin tratamiento. Estos relaves que se genera en el chancado de la roca para obtener el metal es vertido a los ríos, y de estos ríos a los lagos, ¿no? Bueno, ¿qué más ocasiona? Ocasiona la alteración del paisaje. Hay un cerro, pero después ya no hay. La modificación del cauce del río. Muchas veces para explotar este mineral que es el oro se utiliza el agua. Siempre se utiliza el agua. Entonces, al hacer uso indiscriminado de este líquido elemento que es vital para la vida, ¿no? Se modifica el cauce de los ríos. Bueno, prosiguiendo, volvemos a ver el cuadrito, pero en esta parte podemos ver el río Ramis, ¿no? ¿Cómo es que viene desde la mina Rinconada, ¿no? En Ananea, hasta llegar al distrito de Crucero, progreso a Sillo, a Zángaro, y finalmente llegar al lago Titicaca? Impactos de la minería. ¿Cuáles son sus impactos? La erosión, que ya les había comentado anteriormente. Antes había un cerro, ahora ya no hay un cerro. Antes era una laguna, ahora ya no es una laguna, ¿no? La contaminación se da mayormente por el mercurio, porque del 100% de mercurio que se utiliza, solamente se recupera un 60%, y un 40% es echado a los ríos, es echado a la tierra, o sea, no se puede recuperar. La contaminación de las aguas, que les había comentado anteriormente. Las aguas, es visible ver la contaminación del agua. Por ejemplo, acá podemos ver cómo se funde el mercurio. Se funde el mercurio hasta que se convierte en estado gaseoso, se eleva a la atmósfera. Es otro. Bueno, y prosiguiendo, tenemos las consecuencias, ¿no? Estas consecuencias las vamos a ver. 1. Un fallecido en zona de minería ilegal en Ananea. Todos los muertos son las personas que mueren en actividades que son de forma ilícita o ilegal. 1. Recuperan un cuerpo de quinta víctima, ¿no? De alud en minería informal. 1. Minería informal mató a más de 50.000 cabezas de ganado. Entonces, estos conflictos, ¿cómo se dan? No solamente porque contaminan el agua, sino también porque ocasionan otro tipo de daño, ¿no? La minería informal tiene el 20% de la producción de oro en el país. Advierte sobre contaminación del lago Titicaca. Afectados al río Ramis, exigen que los protejan de la minería. La regulación de la minería informal. ¿Cómo se puede regular, no?
Se puede regular mediante normas, son mediante proyectos que puedan viabilizar la gestión del proyecto, de un proyecto minero, ¿no? La formalización de estos están encargados los gobiernos locales, los gobiernos regionales, mediante la DREM, Dirección Regional de Energía y Minas, de cada departamento del país, donde los mineros informales o artesanales se pueden formalizar, pueden presentar un proyecto donde dan a reconocer cuáles son las medidas que van a tomar o qué aspectos están considerando para explotarlo, qué aspectos en cuanto a lo que es el impacto económico, impacto social, impacto ambiental, cómo remediarlo, todos estos aspectos. Tenemos, ¿no?, formular, proponer y aprobar normas técnicas, las cuales están dadas, ¿no? Tenemos normar la evaluación de impacto ambiental, que les había comentado anteriormente. Tenemos evaluar y aprobar los estudios ambientales, ¿no? Todo esto está encargado de aprobar y realizar el Estado. Gestión de los recursos hídricos. ¿Por qué se da a conocer cuándo explota el tema de la contaminación? Cuando el agua que consumimos es contaminada, ¿no? Cuando nos damos cuenta, cuando estamos consumiendo algo contaminado y cuando tenemos una enfermedad a causa de esto, ¿no? Emitir opinión técnica previa vinculante para otorgamiento de autorizaciones. Emitir opinión técnica vinculante respecto a la disponibilidad de estos terrenos. Ejercer jurisdicción administrativa exclusiva, que es también a cargo de los gobiernos regionales. También tenemos el otro aspecto que es muy importante, a los cuales el Perú ha sido incluido, que es el aspecto de la consulta previa, el convenio 167 de la OIT, ¿no?, donde se consulta a la población si realmente quieren que esta actividad se ejerza en su terreno, en su territorio o no. El Perú es uno de los 22 países que ha ratificado el convenio del 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Consulta previa, ¿en qué consiste? En solicitar autorización a los pueblos, ¿no? El pueblo debe ser consultado por el Estado, esta consulta debe estar iniciada o debe tener una iniciativa del Estado, ¿no? ¿Esto para qué? Para tener buenas prácticas o para tener algo positivo, ¿no?, en cuanto a esta minería. Los riesgos: la minería artesanal puede afectar negativamente a las comunidades, trae consigo muchas cosas, ¿no? Como puede traer beneficios, como también no puede traerlos, ¿no? El MAPE, la pequeña minería, puede propiciar un flujo de trabajadores y crear conflictos. ¿Cómo se crean esos conflictos? Con la trata de personas, tenemos la prostitución, tenemos el trabajo indiscriminado de mujeres, ¿no?, de niños. El MAPE usualmente nos dice que no cuenta con adecuadas condiciones de sanidad, como les había comentado anteriormente, sanidad, atención a la salud, por lo que generalmente su presencia aumenta las enfermedades transmisibles, ¿no? Por ejemplo, tenemos la prostitución, tenemos la venta indiscriminada de oro, ilegal. Esta minería artesanal es regulada, sí, es regulada, pero por ser informales, la ley no las alcanza. La minería artesanal presenta también retos para los gobiernos. ¿Por qué? Porque tienen que formalizarse, y al formalizarse tributan, ¿no?, y al tributar son regulados. La SUNAT incauta oro ilegal, ¿no? ¿Quién se encarga de hacer cumplir esta normativa de tributación? La SUNAT. El Estado, para poner un freno para este tipo de minería, que es informal, procede a utilizar métodos que para unos son buenos y para otros son malos. En el caso del Perú, en el caso de Perú, en contra de la minería artesanal, tenemos la interdicción, ¿no?, quemando, bombardeando las maquinarias, pero no desapareciendo la actividad. Bombardeando, quemando, no vamos a lograr nada. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Por favor.